mucho más, ¿no? Sí, Yuli, espéranos ahí, vamos a continuar también en vivo contigo, por supuesto, Yuli Guevara, y con el representante de la municipalidad, porque también estamos en el teléfono con el señor Miguel González, el gerente general de transporte urbano del Callao. Señor González, bienvenido a 7.3 Noticias. ¿Cómo está? Muy buenos días, chavales oyentes, muy buenos días. Sí, imagínense ustedes este paro convocado de 24 horas por un promedio de 160 empresas de transporte. Bueno, ¿qué nos puede usted decir? ¿Cómo piensan manejar esta situación? ¿Se han manejado los canales pertinentes del diálogo para informar cómo va a ser el retiro de esta ruta? ¿Qué nos puede comentar? Porque verdaderamente se afecta pues a los usuarios que requieren de trasladarse al trabajo, a los estudios, etcétera. Sí, pues efectivamente es la primera vez que estoy haciendo una entrevista. Realmente he mantenido yo la cero del caso, o de que algunos medios a veces tratan de transversar las informaciones. En este momento estoy saliendo al aire por indicación de mi gerencia, ¿no? Estoy saliendo al aire por indicaciones de mi alta dirección, ¿no? Bueno, pero como le digo, el paro hecho por los transportistas, creo yo, es un paro donde ellos están ejerciendo sus derechos conforme. Señor González. Sí, le escucho. Ya, sí, nos explicaba usted que en relación al paro y que, bueno, queremos escuchar. ¿Qué nos tiene usted que decir? ¿Qué nos tiene que explicar? Bueno, realmente me causa admiración y sorpresa de que en Lima, la Municipalidad de Lima, a través de la señora Violeta Alzamora Chamorro, pretenda seguir impulsando un corredor como es el corredor Javier Prado cuando no existen estudios técnicos. Ella me ha propuesto, mediante un acta, que yo retire 10 rutas de Javier Prado o que modifique 10 rutas para el día de ayer. Hice las consultas del caso, no proceden, no hay estudios técnicos, ellos lo saben. Más bien están, como le digo yo a los gerentes, están peor que Susana Villarán, que la gestión de Susana Villarán. ¿Por qué están peor que la gestión de Susana Villarán? Porque ni siquiera en la gestión de Susana Villarán se daban rutas alternas cuando se modificó la avenida Arequipa. Ahora, usted sabe, señor González, que... de conocer la ruta de interconexión, pretende de conocer las actas de acuerdo del Callao. Ellos están llegando hasta Próceres o la avenida Poses o la Marina, no llegan al Callao, no tienen un verdadero estudio de demanda. Los más afectados serían tanto el Lima como el Callao. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, partes de Ventanilla llegan por Javier Prado, puede llegar a La Molina, a Tevitac, San Juan de Brigancho, por el corredor. Lo cierto es de que el usuario paga nada más que un solo pasaje. Hoy en día están pagando 3 pasajes y los pasajes de Ventanilla hasta Poche por la Manía están cobrando 5 o 6 soles. Más 3 soles adicionales, 8 soles. Más 8 de regreso, 16. El menú, 26, 20, 30 soles diarios. ¿Cuánto cree que gana una gente que trabaja en San Isidro, Miraflores, en La Molina, en Camacho? O sea, están afectando al usuario. Yo he propuesto a la Municipalidad de Lima, mediante Eso queríamos saber. ¿Cuál ha sido su propuesta, su respuesta? Hay que en todo caso entregar propuestas respecto de lo que viene planteando el reordenamiento vehicular desde la Municipalidad Metropolitana de Lima. De acuerdo con la reforma de transporte, pero tenemos que hacerlo con los estudios técnicos de oferta y demanda, embarque y desembarque, estudio de impacto social, porque aquí lo único perjudicado es el usuario. Yo le he hecho una propuesta a la gerencia de transporte de Lima, he dicho, ¿por qué ProTransporte no reformula su ruta, no hasta Ventanilla, Pachacute, ni Perú, ¿no? De tal manera, que si tiene, por decir, 300 vehículos que van a nada más llegar hasta Próceres o Precursores, límite con el Callao, ¿por qué no sigue la ruta hasta Ventanilla? En vez de que sean 300 vehículos, que sean 500. Ahora, aquí la propuesta de la Municipalidad Metropolitana... La propuesta, en todo caso, y mantenemos aún el contacto todavía con nuestra compañera Yuli Guevara, y en el teléfono también escucha el representante de la municipalidad. Él se ha referido a una sola ruta, que es la ruta de Orión OM30, que es la retirada... Está igualito, por eso que ahorita Canales se está sacando besos y besos entre Castañeda del Ocio y Susana Villarán. Bien claro dijo el alcalde de Lima cuando ingresó, iba a hacer un verdadero estudio y una verdadera reforma de transporte, y que iba a cancelar la licitación. El 20 de enero cancelaron la licitación de los corredores complementarios.
Y ellos dicen, no, pero no se trata, no hemos cancelado el corredor de Javier Prado. Pero pregunto, ¿quién alimenta a Javier Prado? ¿Quién va a alimentar a Javier Prado? Exacto. ¿No son los corredores complementarios? Yuli, estamos ahí con nuestro otro invitado. Sí, señor González. Vamos a ver qué tiene que responder también la Municipalidad de Lima, Yuli. Perfecto, no hay problema. Que responda. No me corte, estamos aún en contacto. Un ratito. ¿Sí? 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 Sí, Yuli. Bueno, sí, María Jesús, aquí hemos escuchado las declaraciones del señor González, el representante del Callao, y bueno, ¿qué es lo que tiene usted que decir respecto a los argumentos que él ha esgrimido? Sí, bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad. Lo único que podemos decir es que qué pena que los argumentos del Callao sean defender a los transportistas y no pensar en los usuarios. Hoy día lo que se ha hecho es una medida de fuerza, de amedrentamiento al tema del orden, usando a los usuarios como parte de esa medida de amedrentamiento, dejándolos botados aquí en la vía. Y yo no entiendo cómo la autoridad del Callao no puede hacer ni una sola crítica a los transportistas del Callao que usan esta medida de fuerza. Entonces, él habla de que el señor del Callao dice que están respetando sus derechos, o sea, están defendiendo sus derechos, y de los usuarios, ¿quién los defiende? Y en este caso nosotros estamos trabajando por los usuarios. Sí, el orden no se tranza, el orden no se negocia, y lo que tiene que haber en la ciudad es orden. Y lo que nosotros no podemos permitir es maniobras dilatorias, ¿no? De mantener justamente tiempos, comunicaciones, Señor ampliando Hernández. los plazos, dejando que los vehículos cometan infracciones, atropellen gente. No más muertes en las calles, y eso es lo que no vamos a permitir. La ciudad lo que está pidiendo son acciones, Perfecto. acciones concretas, y no estar amparándose en maniobras dilatorias que lo que único que hacen es perjudicar a los usuarios, como hoy día en la calle lo estamos viendo. Señor Deberían Hernández. preocuparse más de estar aquí en la vía pública asistiendo a los usuarios, y nosotros estamos moviendo buses, moviendo usuarios, moviendo vehículos para que el usuario llegue temprano a su trabajo, para que el usuario llegue a trabajar, Ahora, aquí lo para que que el tiene que usuario tomar en llegue cuenta, en señor orden. Hernández y señor González, es que, por ejemplo, a ambos de nuestros invitados, Yuli, al señor Hernández y al señor González de El Callao, es que estamos viendo pasajeros que están yendo hasta en las tolvas de las camionetas, sin ninguna seguridad. Hay gente que ha tenido que subirse, lo hemos visto muy temprano, hasta en camiones para poder trasladarse. Y ahora, la pregunta pregúntese es, ¿cuál es la pregúntese hasta dónde están solución? llegando esos ¿Cuándo se vehículos, comprometen esos ustedes al vehículos diálogo, de viajeros al en diálogo tolva, para poder a resolver 5 ese tema? soles, en taxis colectivos, todos esos servicios no permitidos están viniendo del Callao, señorita, y aquí los estamos fiscalizando. Lo que estamos haciendo es que por esta acción de fuerza que ha hecho el Callao, estamos dejando llegar vehículos que están incumpliendo normas hasta este límite, donde lo estamos fiscalizando, porque no podemos definitivamente pues bajar a la persona. Estamos dejándolos llegar hasta donde pueden llegar a interconectar con vehículos de transporte público que están cumpliendo las normas y la ley. Señor Hernández, esto es parte de una anunciada reforma del transporte que la había hecho perfectamente la Municipalidad Metropolitana de Lima. Aquí la queja es que este es un tema además que viene de gestión anterior, y que el Callao también de alguna manera tiene que sumarse en el diálogo y tratar de llegar a un acuerdo. ¿Va a haber diálogo? ¿Para cuándo se tiene programado? ¿Qué actores diálogo siempre ha habido. Esto inició con la primera concesión que se dio en la ciudad, que es el Metropolitano de Lima. La primera concesión, el estudio base de corredores complementarios se hizo en el año 2005. La siguiente gestión lo implementó, lo licitó, y nosotros, como dijo bien el alcalde doctor Luis Castañeda, ante las denuncias que ha esgrimido en este momento el señor González, esas denuncias se tradujeron en traslado a Contraloría, inicio de procesos administrativos y legales. Perfecto. Y en este momento ha habido justamente una cancelación de una empresa que no pudo presentar los documentos completos. Perfecto. Entonces se está actuando conforme a ley, se está respetando al usuario, y hemos respetado las mesas de diálogo que planteó el Callao. Hemos asistido a la mesa de diálogo del Callao, pero cuando no se comienzan a cumplir las fechas y lo único que comienzan a hacer es dilación y nuevos plazos, seguimos en esto desde el cevichito. Muchísimas gracias, señor Hernández, vocero de la Municipalidad de Lima. Yuli, hemos escuchado su punto de vista, se ha comprometido a seguir trabajando, pero sobre todo en materia del diálogo. Vamos ahora al otro lado con el señor González, Miguel González, gerente general de Transporte Urbano del Callao, que permanece en el teléfono. ¿Qué tiene usted que decir? ¿Están dispuestos a dialogar, a sentarse, a consensuar y sobre todo pues en favor del usuario? El Callao es parte de la capital. ¿Qué opina usted?
Efectivamente, eso quiero que entienda este señor Hernández. Eso quiero que entienda claramente así, que la ciudad de Lima y Callao es una sola ciudad. No pueden darse el lujo de licitar o agarrar una licitación de la gestión anterior y decir ya, nuestros buses van a llegar hasta precursores nada más, hasta el límite con el Callao. Segundo, y la gente del Callao, ¿cómo se va a movilizar? Me da mucha pena el señor Hernández que defienda intereses particulares y no defienda los intereses de los usuarios. Me da realmente mucha pena y me deja admirado su decir que defiende pues esa ruta que realmente se cae a pedazos. Y él lo sabe que hay buses viejos, ¿ya? Y los inspectores que deben fiscalizar no fiscalizan. Y sí, es cierto, hay accidentes de tránsito, pero ¿dónde hay los accidentes de tránsito? Lima. ¿Ellos fiscalizan? No, los inspectores están para dirigir tránsito, pero no para fiscalizar. Ahora, ese camino tampoco es la solución, ¿no? Y le repetimos, estamos viendo gente que están subiéndose a las camionetas, a las tolvas, hasta los camiones. Pero observemos la vida. ¿Va a haber un compromiso de diálogo por parte de ustedes, de sentarse a conversar nuevamente para resolver este tema? ¿Hay un compromiso de diálogo? Mire, ve, el diálogo está abierto. Lo que no voy a permitir son amenazas, ¿de acuerdo? Y el día martes pasado, la señora gerente de Transporte Lima amenazó, ¿no?, a este despacho diciendo, ustedes me modifican la ruta, sí, o sencillamente el día sábado 24 fiscalizamos y no entra en ninguna ruta. ¿Qué es eso? No es el diálogo, ese diálogo es una amenaza y eso consta por escrito. Yo no puedo alcanzar el escrito y el señor Hernández lo sabe. Ahora, señor González, sabemos que el tema del transporte es un problema muy delicado en la capital, pero también conocemos la empresa Orión, por otro lado, ¿no es cierto? Sabemos de la cantidad de accidentes y del tipo de cosas. Nosotros no estamos a favor ni de una ni de otra empresa, pero... Los accidentes de tránsito ocurren en Lima, no en el Callao. Por el Callao, el IE es seguridad vial, y ellos lo saben. ¿Cuántas veces han querido copiar el modelo del Callao? No solo Lima, sino a nivel nacional. Sin embargo, Lima, primero que esa es la reforma, después quiere preocuparse por la seguridad vial. Y usan como caballito de batalla a Orión. Por favor. Bueno, pero la sanción, también tendríamos que evaluar eso. Usted dice, no, en el Callao no hay accidentes. Es bien raro decir que no hay accidentes en algún punto de la capital. En Lima le corresponde a Lima sancionar, comunicar el Callao, yo ya veré, le cancelan la ruta, lo suspendo en la ruta, le cancelo la licencia y la habilitación del conductor al chofer. Hay varias fórmulas para poder aplicar sanciones. Lima, ¿hace algo? No hace nada. Y te lo digo en tu cara, señor Hernández. Bien, señor González, esperemos que los canales del diálogo sean productivos. En este caso, un tema tan delicado como es el transporte en la capital y en el país en general. Le agradecemos muchísimo al señor Miguel González, gerente general de transporte urbano de la jurisdicción del Callao. Yuli, terminamos con el señor Hernández. Si algo tiene que acotar. Sí, quisiera en este momento aprovechar la oportunidad para pedir al Ministerio de Trabajo que apoye justamente la posición de permitir una ampliación de horario de llegada a los trabajadores, a los usuarios golpeados en este tema. Lo único que tenemos que ver es que haya condiciones de mejora en la ciudad y por favor que haya un respeto, una tolerancia a quienes no han podido llegar justamente por esta medida de